Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este ejemplo vamos a resolver la prueba Anderson-Darling. Esta prueba es parecida a la prueba de Kolmogorov-Smirnov. De igual forma nos va a servir para datos continuos principalmente. El procedimiento que vamos a seguir es el que se observa en los apuntes, consta de 10 pasos. Vamos a hacer uso de esas tablas que se observan. Bueno, vamos al ejemplo. Tenemos que los siguientes datos son de un estudio de tiempo de atención a los clientes en una florería, medido en minutos por cliente. Como observan, son datos continuos. Tenemos que corroborar o contrastar entre dos hipótesis. Si los datos se distribuyen de forma normal con media 10 y desviación estándar 2 minutos por cliente, y la hipótesis alternativa otra distribución. Entonces vamos a Excel. Aquí ya tengo los datos, son 50 datos, las hipótesis que vamos a contrastar a fin de corroborar cuál de las dos es la verdadera. Todo esto con un 95% de confianza. Debemos de obtener la media, la varianza y la desviación estándar. La media, ya saben, con la función promedio. La varianza con la función de varianza muestral, que es igual a var.s. Abrimos paréntesis y seleccionamos los datos correspondientes. La desviación estándar, ya saben, es la raíz de la varianza, o también lo podemos obtener mediante una función de Excel. La función de Excel es des.m, varianza muestral. Seleccionamos los datos y, como vemos, es el mismo valor. El paso que sigue, bueno, antes de continuar vamos a estar utilizando esta fórmula para el establecimiento de nuestras frecuencias, nuestras probabilidades esperadas para cada uno de los valores. A diferencia de las anteriores muestras, aquí no vamos a emplear intervalos, vamos a analizar dato por dato. Entonces, como tenemos 50 datos, vamos a establecer primero una columna del 1 al 50, numerando todos nuestros datos. El primer paso consiste en acomodar los datos de mayor a menor. Eso lo vamos a hacer en la columna adyacente, que vamos a denominar C1 o Y subíndice I también. Entonces, tenemos 50 datos. Datos ordenados de menor a mayor. Aquí es incorrecto, aquí es de menor a mayor. Entonces, primero voy a acomodar los datos en una sola columna para utilizar la función de Excel que nos acomoda los datos, en este caso de menor a mayor. Entonces ahorita simplemente estoy acomodando los datos en una sola columna para después filtrarlos y que me los acomode Excel de menor a mayor. Entonces ahí ya están acomodados en una sola columna. Para acomodarlos, los seleccionamos. Noten ahí como
Seleccioné los datos, vamos aquí al botón de ordenar, de menor a mayor como los queremos, y aquí vamos a seleccionar esta opción, continuar con la selección actual. Y ya están ordenados ahí de menor a mayor. La siguiente columna, que vamos a denominar C2, va a consistir en ordenar los datos ahora en forma inversa, de mayor a menor. Entonces debemos de tener también los datos en una sola columna, y ahora los vamos a ordenar en forma inversa, de mayor a menor. Ahí ya están. Una tercera columna, que va a ser una columna auxiliar, le vamos a llamar C3, y va a consistir en hacer la operación 2i menos 1, es decir, para la primera celda será 2 por 1 menos 1 igual a 1. Y bueno, esta fórmula ya nada más se jala a las siguientes celdas, porque no cambia. Vamos a corroborar que es correcta. Ahí está. En nuestra cuarta columna, que le vamos a llamar C4, vamos a calcular la probabilidad esperada acumulada para la columna C1. Y aquí vamos a hacer uso de la función que se observa aquí. Entonces vamos a sustituir esa fórmula. El valor de xy corresponderá al valor de la columna C4, perdón, de la columna C1 correspondiente. Y tenemos el valor de la media, que es de 10, y de la desviación estándar, que es de 2, que son los valores hipotéticos, no los valores que obtuvimos de forma real de los datos. Aquí ya podemos jalar la fórmula. Utilizamos esa fórmula de Excel, la dis.tr.nor.stand, con esos valores. También podemos obtener este mismo valor de una forma alternativa, mediante la siguiente fórmula de Excel. distr.nor.n, y con los argumentos de x, media, desviación estándar, y como acumulado, como es la acumulada la que vamos a requerir, le vamos a colocar verdadero. Bueno, observamos que es el mismo valor, jalamos la fórmula y tenemos en todos los casos el mismo valor. Entonces esa es otra forma de obtener esa columna C4. Ahora vamos a obtener una columna C5, que le vamos a llamar 1 menos probabilidad esperada acumulada para C2. Entonces es parecida a la columna C4, solamente que aquí a 1 le vamos a restar ese valor que obtengamos. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente forma. Vamos a escribirla.
Ahí está. Vamos a utilizar esa fórmula sustituyendo valor de z que tenemos en la fórmula que se observa en la parte superior, pero le estamos agregando el 1 menos todo ese pedazo o esa parte de la fórmula. 1 menos distr.nor.stam y todos los argumentos que lleva esa fórmula de Excel. Vamos a jalarla para los siguientes datos y también vamos a obtenerlo de la forma alternativa. Entonces ya saben que si hay alguna cuestión, tienen la ventaja de poder pausar el video para ver a detalle cada una de las fórmulas. Aquí estamos corroborando esta segunda celda cómo se obtiene, pero a partir de la primera celda ya se puede jalar la fórmula hacia la siguiente. Bueno, la forma alternativa entonces la obtendremos con la siguiente fórmula. Ahí está, 1 menos distr.nor.n y los argumentos. Dale, ahí observamos los argumentos de la fórmula. Y bueno, aquí ya podemos jalar a las siguientes celdas. Y como vemos es el mismo valor, nada más que aquí no sale exactamente igual por la cantidad de decimales que tiene, pero es exactamente el mismo. Ahí está. Vamos a corroborar la fórmula para este último valor. Bueno, ahí está. Esta columna C5. La siguiente columna que vamos a llamar C6, C7 y C8, las siguientes tres columnas van a corresponder a las partes que componen a esta ecuación que se observa ahí. Entonces, nuestra columna C6 va a ser el logaritmo natural de la columna C4, que va a corresponder al logaritmo de P a y subíndice I. La columna C7 va a corresponder al logaritmo de 1 menos PA de Y subíndice N más 1 menos I, que es ese último elemento de la fórmula. Vamos a calcular primero el logaritmo de la columna C4. Esta fórmula es sencilla, igual a ln, logaritmo natural de la celda correspondiente. La siguiente columna C7, logaritmo natural de la columna C5. Ahí está. A partir de la primera celda ya podemos jalar la fórmula hacia las siguientes celdas. Y finalmente la columna C8, que va a estar multiplicando C3 por la suma de la columna C6 más C7. Entonces va a corresponder a toda esa parte de la fórmula que se observa dentro de la sumatoria. Ahí vemos desglosada la fórmula. Esta corresponde a la columna C3. Jalamos la fórmula y todos esos datos los tendremos que sumar, los datos de esa columna, para obtener la sumatoria que se observa en aquella fórmula. Entonces voy a jalar aquí la fórmula nuevamente para no perdernos esta fórmula y ver lo que estamos obteniendo precisamente.
Entonces, si observan esa sumatoria, al estar multiplicada, como lo vamos a ver aquí en la fórmula, por la fracción 1 sobre n, nos estará indicando que es un promedio. Bueno, primero vamos a colocar el estadístico de prueba, que como observamos se obtiene mediante esta fórmula. Ya tenemos gran parte de esa fórmula resuelta. Nos falta obtener la sumatoria, pero esa sumatoria, como observan, está multiplicada por 1 sobre n. Entonces eso nos está indicando que es un promedio. Y vamos a obtener ese 1 sobre n que multiplica la sumatoria. Precisamente todo eso va a ser un promedio. Entonces ahí está. Y n vale 50. De esta forma ya estaríamos completando toda esa ecuación. En 50, recuerden, corresponde a la cantidad total de datos, que son 50 datos. Entonces ya tenemos resuelta ese estadístico de prueba y nos resulta un valor de 1.65. Ahora tenemos que obtener el valor crítico, que va a ser un alfa, subíndice 0.0550. Este alfa lo vamos a encontrar en las tablas de la distribución de Anderson-Darling. Son estas tablas que se observan en los apuntes. Entonces, como tenemos una n mayor a 5, tenemos que buscar en esta columna con el valor de alfa asociado, que es 5%. El valor es 2.492. Y la condición que vamos a seguir es que si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esa es la condición. Entonces aquí, como el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, el valor de tablas, la hipótesis nula es verdadera. Entonces estaríamos concluyendo con un 95% de confianza que los datos se ajustan a una distribución normal, con media de 10 minutos por cliente y desviación estándar de 2 minutos por cliente. Bueno, Excel te ofrece la posibilidad de establecer un histograma de frecuencias de forma automática. Vamos a ver cómo se obtiene este. Vamos a seleccionar todos los datos y vamos aquí a insertar gráfico de estadística, y ahí tenemos ese histograma que nos proporciona Excel, que en este caso son 1, 2, 3, 5 intervalos. Por default Excel ya nos determina el número de intervalos de forma automática. Bueno, ese número de intervalos no cae dentro del rango establecido, pero pues Excel así nos los establece y puede ser válido también. Seguramente aquí habrá alguna opción que nos permite establecer el número de intervalos, pero por default en este caso Excel solamente nos da 5 intervalos.